Vamos a calcular ahora las cantidades de energía puestas en juego en el ciclo Rankine que definimos en el bloque anterior. Volvemos a dibujarlo en el diagrama TS y en el diagrama PV. En el diagrama entrópico lucía así. Lo dibujamos en rojo ahora. Precalentamiento a presión constante. Previamente una compresión adiabática que es prácticamente isotérmica, por eso ambos puntos a un lado y a otro de la compresión coinciden. Luego de la compresión, el precalentamiento, la vaporización, el sobrecalentamiento a presión constante y finalmente la expansión adiabática en la turbina, que si suponemos reversible como primera aproximación será una vertical. Si nombramos los puntos con la misma convención que en el bloque anterior y que cuando vimos ciclos térmicos a gas, el punto 1 coincide con el 2 en el diagrama TS, el punto 3 es a la salida del precalentador y entrada a la caldera, el 4 es la salida de vapor saturado de la caldera, el punto 5 corresponde al sobrecalentamiento a presión constante, esta es una exponencial que corresponde a una isobara, y la vertical es la expansión adiabática en la turbina. Estos son los 6 puntos característicos del ciclo, lo vamos a dibujar de nuevo en el diagrama PV. Luce así. La evolución en el condensador, la isotérmica y adiabática, precalentamiento, vaporización y sobrecalentamiento a presión constante, y luego la adiabática, que en el diagrama PV es aproximadamente una hipérbola con pendiente mayor que 1. Esto es presión, esto es volumen específico, este es el punto 1, este es el punto 2, 3, 4, 5 la entrada de la turbina, 6 salida de la turbina y entrada al condensador. Fíjense, en el diagrama PV se ve claramente que finalmente este ciclo está comprendido entre 2 isobaras y 2 adiabáticas, solo que esta adiabática 1,2 es también a su vez una isotérmica, prácticamente, pero consideradas 2 adiabáticas y 2 isobaras, este es un ciclo Joule-Brayton instrumentado con un vapor húmedo con una sustancia que cambia de fase en vez de estar instrumentado con un gas, pero desde el punto de vista de las evoluciones que lo limitan es idéntico a un ciclo Joule-Brayton. Vamos a dibujar ahora el esquema de esta instalación. La turbina, donde se produce el trabajo, que llamamos LT, trabajo de la turbina. 2, 3, 4 y 5 se produce en una instalación cuyo componente central es la caldera en la que se quema el combustible que utilice la central
en cuestión, luego de la caldera un sobrecalentador, antes de entrar a la turbina, antes de la caldera un precalentador que viene de la bomba, y antes de la bomba el condensador. Todo esto ocurre en una misma instalación, que es el generador de vapor. Aquí tenemos que aportarle trabajo a la bomba para que eleve la presión del agua en fase líquida. Los puntos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la salida de la turbina y entrada al condensador. Vamos a calcular las cantidades involucradas, la cantidad de energía, calor y o trabajo involucradas en cada evolución. Este es un ciclo cerrado, pero vamos a analizar cada tramo, cada componente que participa del ciclo como un sistema abierto en régimen permanente, de manera que las cantidades que evaluemos serán cantidades por unidad de masa circulante. Vamos a la evolución 1-2. La evolución 1-2 es la compresión adiabática y prácticamente isotérmica también de agua líquida. Será 0 no, Q, parece Q. 0 igual a delta H más el trabajo de la bomba. O sea, el trabajo de la bomba igual a H1 menos H2. H1 es en realidad H'1. Le vamos a poner los tildes que corresponden a valores de saturación porque estos se encuentran directamente en la tabla. H2, acá lo vemos, es la entalpía de un líquido comprimido, no saturado. Pero si hacemos la aproximación de que la evolución en la bomba sea reversible, que no es la mayor aproximación que vamos a hacer al estudiar el ciclo, podemos aplicar la fórmula que conocemos para trabajo de circulación reversible, porque esto se trata de un trabajo de circulación. Fíjense que el fluido en realidad es incompresible. La bomba hará trabajo mientras el fluido esté fluyendo. Es menos la integral de B diferencial P. Pero como B es prácticamente constante, esto es menos B por delta P. O sea, volumen específico del líquido, que podemos asimilarlo al volumen específico que tiene saturado, por P sub 1 menos P sub 2, hemos dado vuelta el paréntesis para eliminar el signo negativo. Esto es la evolución 1-2. Esta fórmula nos va a dar prácticamente igual a esta diferencia si buscáramos H2, la entalpía del líquido comprimido, tomado como una sustancia pura en una fase, por lo tanto con 2 grados de libertad. Deberíamos buscarlo en una tabla con
la presión y la temperatura. O, más precisamente, la presión y la entropía del punto 1. Porque si tenemos que relajar la aproximación de reversibilidad, tenemos que abandonar la aproximación de isoterma. Es más ajustado a la realidad considerar que la evolución es adiabática y por lo tanto aproximadamente isotérmica. Sigamos. 2.3. En 2.3 se trata de un intercambiador de calor a presión constante. Podemos decir que Q del precalentamiento lo llamamos PC, QPC, precalentamiento, es igual a H3 menos H2, porque no hay trabajo de circulación. No hay trabajo, digo bien, no hay trabajo de circulación. Q34, tenemos Q de vaporización igual a H4 menos H3. Estamos haciendo Q igual delta H porque de nuevo no hay trabajo de circulación. Y en 4.5 Q de sobrecalentamiento, SC sobrecalentamiento, es H5 menos H4. Finalmente, en 5.6 tenemos, no, finalmente nos falta el condensador. En 5.6 tenemos que el trabajo de la turbina es menos H6 menos H5 porque la turbina es adiabática. El trabajo de circulación más delta H es igual a 0, por lo tanto L es menos delta H. Después vamos a escribir esto como H5 menos H6. En 6.1 tendremos que Q por unidad de masa, Q minúscula, Q entregado, Q de condensación, Q sub C, es igual a H1 menos H'1 menos H segunda 6. Acá también le vamos a poner H segunda, acá vamos a poner H segunda 4, para notar que son valores de saturación. Me había olvidado, H4 es un punto en el que el agua está como vapor saturado seco, le ponemos H segunda, 6 también, y en 1 tenemos el agua como líquido saturado. Y estas son las expresiones para calcular todas las cantidades de calor o trabajo puestas en juego en cada tramo. Fíjense que todas resultan igual a delta H. El trabajo de la bomba quizás sea más cómodo calcularlo así, porque las presiones de alta y de baja las conocemos y el volumen específico del agua también. Pero todo lo demás es delta H. Y esto nos va a sugerir la idea de utilizar un diagrama en el que uno de los ejes sea la enthalpía, porque de esa manera, sumando longitudes de segmento, sumaremos cantidades de energía. Si queremos ahora obtener el rendimiento térmico
del ciclo será 1 más calor cedido sobre calor absorbido. Pongo más para respetar el signo del calor cedido, porque aquí está con signo, ¿no? Y esto queda igual a 1. Y ahora, para escribir el rendimiento con la expresión a la que estamos habituados, 1 menos una fracción, pongo menos acá y doy vuelta el calor cedido, que es una sola expresión, la de 6,1. Esto es h segunda 6 menos h'1. Y en el denominador de este segundo término del lado derecho de la ecuación van los calores absorbidos. Fíjense, es Q23 más Q34 más Q45. Pero como en estos tres tramos el punto de salida de un tramo es el punto de entrada del otro, directamente podemos escribir esto como H5 menos H2. El rendimiento térmico también lo podemos escribir como el trabajo neto sobre el calor absorbido. Y esto nos daría una expresión que debería reducirse a esta. Vamos a verificarlo, nada más que por ganar familiaridad con las expresiones y con las cantidades involucradas. El trabajo neto es el trabajo en la turbina, acá lo tenemos, que es H5, estoy dando vuelta a este menos H segunda 6, este es el trabajo en la turbina, pero hay que sumarle con su signo el trabajo en la bomba, es más H'1 menos H2, estoy sumando un trabajo negativo, verifiquemos, H'1 es menor que H2, de manera que este sumando es negativo, este es el trabajo neto, y el calor absorbido es H'1 menos H segunda 6. Fíjense, si ordenamos los términos del numerador de esta fracción, podemos escribir H'1 menos H segunda 6 más H5 estoy escribiendo mal. El calor absorbido es escribir el calor en el condensador, que es calor cedido. El calor absorbido es H5 menos H2. Perdón. Este es el calor absorbido, H5 menos H2. Cuando quise comparar las dos expresiones me di cuenta. Si ahora acomodamos de nuevo los sumandos en el numerador de esta fracción, tendremos H5 menos H2 más H'1 menos H segunda 6 o menos H segunda 6 más H'1. Fíjense, H5 menos H2
se repite en el denominador, es 1 menos esta fracción. Queda la misma expresión que obtuvimos como 1 más calor cedido sobre calor absorbido con signo. Hay otro factor que se utiliza en la evaluación de ciclos, ya lo dijimos cuando vimos el ciclo Joule-Brayton, y es la relación de trabajos. Es un factor adimensional cuyo valor límite es 1, que sirve para indicar el tamaño de la instalación en relación con el trabajo obtenido. Este indicador se define como el cociente entre el trabajo neto, el numerador es igual, el mismo que en la definición de rendimiento térmico, pero en el denominador ubicamos el trabajo de la turbina más el valor absoluto del trabajo en la bomba. Con lo cual, en realidad, esta fracción es el trabajo en la turbina menos el valor absoluto del trabajo en la bomba, dividido el trabajo en la turbina más el valor absoluto del trabajo en la bomba. De manera que este indicador vale siempre menos que 1, a menos que el trabajo en la bomba sea 0. Bien, ocurre que para el ciclo Rankine con vapor de agua, la relación de trabajos es prácticamente 1, porque el trabajo requerido para elevar la presión del agua en fase líquida es muchísimo menor que el obtenido en la turbina. Y esta es una ventaja de trabajar con vapores. Al reducirse tanto el volumen específico en el cambio de fase, el trabajo necesario para volver a elevar la presión del fluido que circula es muchísimo menor que el trabajo obtenido, y eso da una calidad casi óptima para el indicador de tamaño de la instalación o relación de trabajo. ¿Qué sigue? ¿Cómo mejorar este rendimiento térmico una vez obtenido? Bien. Dado que bajar la temperatura fría es casi impracticable porque está determinado por la temperatura de la fuente fría de la que dispongamos para entregar esta cantidad de calor al medio. Todas estas son cantidades de calor absorbidas. Cabe como recurso para mejorar el rendimiento térmico aumentar la temperatura de la fuente caliente. Pero si está limitada la temperatura máxima por cuestiones tecnológicas, aumentar la temperatura de la fuente caliente implicará aumentar la presión y la temperatura en la caldera, porque este punto de sobrecalentamiento no lo podemos pasar. Es decir, podemos aspirar a aumentar más la presión en la caldera. Lo voy a dibujar en azul, espero que se vea. Pero esto tiene un inconveniente, fíjense. Si sobrecalentamos hasta la misma temperatura máxima admisible, cuando expandamos con la turbina, vamos a obtener
un punto de llegada con un título menor que 1. Y si el título baja demasiado por debajo de 1, ponemos en riesgo el funcionamiento de la turbina en la sección de baja presión por